Presenta Asociación Española. Prevení, preasociate. Asociación Española. 1920-1234. Preasociate.com. 2 minutos pasan de las 11 de la mañana, seguimos por acá en Enclave País desde la redacción del País en este 25 de agosto y como hoy nos hemos trasladado en el tiempo, hablábamos de 1825, de la Declaratoria de la Independencia, bueno, ahora nos venimos bien al presente, vamos a hablar de inteligencia artificial y para eso nos acompaña Juan José Berendt, él es ingeniero y además es autor del libro Patrones, el generalista profundo en la era de la inteligencia artificial. Juan José, bienvenido a Enclave País, ¿cómo andás? Muchas gracias por la invitación. Muy contento acá en este 25 de agosto. De agosto, feriado además, pero nos decías antes, yo no tengo feriados, igual que ustedes periodistas, estamos a la orden del día. Literal. Todos los días del año. Me toca por mi otro sombrero como dueño de mi empresa, que operamos en 7 países. No puedo. Los feriados son otros, los horarios son otros, literal. La diferencia horaria, hay otra exigencia, literal. ¿no? Hay mucha exigencia, pero bueno, vamos a contar ahora un poquito de patrones, que para eso estamos acá. Contanos sobre patrones, contanos por qué el título y por qué escribir este libro. Bueno, más o menos hace 3 años atrás, que fue cuando lo arranqué a escribir el libro, yo había hecho recién un posgrado en MIT, que es una de las mejores universidades del mundo en lo que es tecnología, de Big Data y Machine Learning. Y en ese posgrado había detectado que varias personas que tenían más perfil más generalista de negocios, lo que fuera, podían ver patrones más abstractos que otros más. Y en ese momento empecé a escribir un artículo. Yo escribía artículos cortitos de 3-4 carillas. Ese artículo pasó de 3-4 carillas a 50 carillas. ¿Los escribías vos o con ChatGPT? No existía ChatGPT. No existía. No existía ChatGPT. Entonces, justamente fue cuando empezó a nacer ChatGPT. Yo justo estuve en un momento donde entendí que eso iba a venir, cómo iba a venir y demás. Empecé a escribir que la persona que tenía varias, digamos, aptitudes, que conocía varios tipos de negocios, que sabía de negocio, de tecnología, de legal, de psicología humana y demás, más le iba a poder sacar el jugo a esto. Y eso fue el artículo que empecé a escribir. Bien. Y ese artículo después se convirtió en lo que es el libro, que en sí el primer nombre no era Patrones, era el arte de ser generalista en la época de inteligencia artificial, que es más el subtítulo si se quiere hoy en día. Pero después como empecé a ver cuál era el mensaje real que quería contar el libro, era justamente la detección de patrones. Y ahí cambió el nombre a Patrones. ¿Y qué patrones detectaste? Bueno, hay un montón de patrones durante todo el libro, uno lo puede ver, pero podemos traer desde ejemplos de cómo funciona la industria automotriz, de cómo fabrican los autos, en el modelado de sacar un nuevo modelo de auto, de hecho yo siempre pongo el ejemplo del Peugeot 208, 308, 3008, cómo comparten lo que es el motor, el chasis, la base. Y después como van sacando nuevos productos, llamémosle productos, año a año, con la misma base durante N años. Y eso, cómo podía extrapolarlo al final del día a una industria financiera que no tiene nada que ver, una industria fintech. ¿Sí? Entonces ahí empecé a ver un montón de patrones desde ese ángulo, después ángulos de cómo impactaba en cuando hacía algo tecnológicamente en una empresa, cómo le terminaba impactando a la persona y el proceso humano que terminaba pasando. Entonces, esos patrones de eliminar y empezar a pensar en el todo era gran parte de lo que quise transmitir en el libro. También está bueno esto de pararse sobre lo construido ya, ¿no? Exacto. Yo tengo una visión bastante de que el mundo es un Lego. Me encantaba jugar al Lego de chiquito, era como siempre lo que me gustó. Y veo que el mundo es un Lego. O sea, vos si lo vemos y nos remontamos a la época de los romanos, ellos inventaron las rutas. Después podemos ir viéndolo a lo largo de la vida. Se han existido un montón de estándares que no dejan de ser patrones. O sea, los enchufes que tenemos en nuestra casa, que son todos exactamente igual, es un estándar que se hizo un patrón para que todos nosotros ni lo pensemos. Ni lo pensamos que enchufamos y están dando ahí. El mismo sistema de pagos. Se estandarizó todo de tal forma que uno pasa la tarjeta, piensa que esto funciona mágicamente por atrás, pero hay toda una estandarización. Esa estandarización genera un ecosistema y el ecosistema genera que florezca la humanidad. Entonces de ahí va todo esto. Juan José, hablabas recién del generalista, ¿no? Y decías, me preguntabas si eso cambió con el pasar del tiempo y si tiene que ver con la inteligencia artificial, porque quizá antes te decían, mira, estudiá y especializate en algo, ¿no? Vos acá lo que planteás es que el que sabe más de distintas cosas va a poder encarar mejor. Entonces, ¿tiene que ver con la inteligencia artificial eso? Yo planteo varias cosas en el libro. Uno, no hablo solamente de generalista, hablo de generalista profundo. Y cuando la parte de profundidad es clave, porque para mí el que es generalista sin nada, lo tildo hasta medio que de chanta. Y es más superficial, exacto, ¿no? Esta idea de, bueno, claro, sé un poco de todo, pero nada, no mucho de nada. Exacto.
Entonces, lo que yo creo que realmente es que uno tiene que vivirlo, tiene que profundizarlo. Profundizarlo puede ser estudiarlo, puede ser meterte en un trabajo y aprenderlo hasta entender realmente qué preguntas se tiene que hacer uno, ¿sí? Es decir, que lo principal acá es, yo me voy a meter en determinado momento del lugar para entender qué preguntas me tengo que hacer y cómo funciona eso para poder sacar lo que fuera. La inteligencia artificial, yo creo que lo único que va a pasar es que el que hizo eso, el que hizo ese proceso de profundidad y generalismo al mismo tiempo, puede establecer patrones y puede hacer las mejores preguntas, los mejores prompts hoy en día se le puede llamar, para que la inteligencia artificial saque todo el jugo de ello. Entonces te termina dando como un superpoder. Pero si nos paramos, en realidad lo que está pasando es como vamos 50 años para atrás, y donde vos veías en una empresa y vos tenías el de marketing, hacía marketing, todo lo que era lo que hoy en día puede ser redes sociales, todos los roles que se fueron especializando, lo mismo te pasaba en tecnología. Vos tenías una persona de tecnología. No tenías el de backend, frontend, lo que fuera, etcétera, etcétera. O sea, en realidad lo que estamos viendo, estamos como dando una vuelta de círculo para atrás, en el sentido de que la gente hace 50 años atrás eran más generalistas, por definición. Bueno, ahora vas a ser más generalista, con un montón de agentes de inteligencia artificial trabajando para vos. Esto trae una pregunta que es casi natural, que es el impacto en el mercado laboral, ¿no? Ajá. Porque si una persona generalista puede resolver o responder a un montón de preguntas, apoyándose además en la tecnología, ¿qué pasa con los demás que naturalmente formaban parte de ese proceso o de ese juego? ¿Dónde quedan? Es una gran pregunta, es la gran pregunta que nos estamos haciendo todos en el mercado y de hecho todos en este momento, creo que no hay una respuesta tan lineal. Lo que sí yo veo, y esto sí lo veo, es va a empezar a pasar que van a empezar a aparecer muchas más empresas más chiquitas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hoy en día levantar una empresa, yo lo digo bastante abierto, es el mejor momento para emprender. Porque hoy en día con 3, 4 personas y toda la inteligencia artificial atrás y con no muchos recursos de inversión, uno puede montar una empresa que fácilmente le compita hoy en día a empresas que tienen miles de personas. ¿Pero no lleva también a un trabajo como más individualista? Puede ser. Lo que sí o sí no va a sustituir todavía a la inteligencia artificial, y yo todavía porque está cambiando tan rápido que no lo sabemos, son las relaciones humanas. Entonces, si vos me preguntabas, que no me lo hiciste, pero me preguntabas es qué habilidades uno necesita en esta nueva época, y son habilidades blandas, son habilidades de liderazgo, son habilidades de comunicación, son habilidades de adaptabilidad y tener criterio único y gran criterio común para poder guiar a todo este mundo de la inteligencia artificial. Ese sería el consejo que le darías a un joven ingeniero que está saliendo recién de la facultad, por ejemplo, porque se habla mucho, ¿no? De cómo están cambiando los roles y de lo difícil que es para el que estudia ingeniería y recién está intentando entrar al mercado. Sí, yo creo que uno de los roles que más perjudicados en esto es el rol del programador en sí, que el ingeniero no es un programador. En algún momento de la vida, hace 4, 5, 6 años atrás, al ingeniero de software se lo trasladó a un programador. Y está mal eso. El ingeniero de software te enseña a solucionar problemas, te enseñan a ver arquitecturas, te enseñan a intentar solucionar problemas desde un todo. Te enseñan materias de negocio, tenés materias de todo tipo en tu carrera. Y en algún momento como que se bastardeó esto y eran solamente programadores. Y en sí también lo que pasó en la industria es que vos hacías un curso de 6 meses o 12 meses y estabas casi compitiéndole al propio ingeniero que hizo una carrera de 5 o 6 años. Claro. Entonces, en realidad, yo diría que el ingeniero de software es las personas más valiosas hoy en día, porque tienen esa habilidad de ver las cosas como sistemas. Y en sí lo que yo le diría a alguien que está empezando es, se tiene que ver mucho mejor en el mercado también, que se puedan hacer pasantías o job hopping más rápido. ¿Sí? Que puedas estar 6 meses, 1 año en una empresa y saltar. Ir acumulando distintas experiencias en distintos rubros. Exacto. ¿Para qué? Para poder determinar patrones. Y para convertirte en un generalista. En un generalista más profundo. Bien. Sí, porque hoy en día con 6 meses a 1 año, si tenés la voluntad de hacerlo, con las herramientas que hay en la mano, podés tranquilamente convertirte en profundidad de determinadas áreas. No al 100%, claramente, no te vas a volver mejor en eso, pero capaz que sabes el 70%, 80%, y te permite unir la trama. Bien. Cuando hablamos de inteligencia artificial, muchas veces hay apasionados con el tema, otros que están más miedosos con cuál puede ser el impacto. Sí. Y precisamente para los que no somos parte del palo de la tecnología, pero que la inteligencia artificial puede estar al servicio de otras profesiones, de otras tareas, de otros oficios, de otros procesos, como vos dirías. ¿Cómo lo ves desde tu rol? Muchos hablan de oportunidades. Otros hablan de, bueno, en realidad se cierra mercado. ¿Qué le dirías a alguien que no forma parte de este lenguaje y que sí o sí la inteligencia artificial se empieza a colar en tu vida? Yo lo que primero te diría es,
empezá a usarla, no me importa qué persona seas, qué rol seas, no me importa de qué área seas, usala para todo lo que puedas usarla en tu vida. ¿Y cuál puede ser la manera más fácil de aproximarte a la inteligencia artificial? Y lo primero es la más básica, ¿no? Hoy en día todos tenemos o ChatGPT o Gemini o Claude en una versión, empezá a usarla, pero no solamente de preguntarle, hola, ¿cómo estás? O cuál es el clima, o recomendame tal viaje, sino empezá a usarla en, yo tengo este problema laboral, o yo tengo este problema en mi vida, lo que fuera, ¿cómo me ayudás a resolverlo? Y realmente usarla mucho más de lo que uno piensa. Es decirle, pará, tengo este problema de, no sé, un reporte contable. Bueno, le voy a poner el reporte contable y voy a pedir que me ayude. O el otro día escuchaba la esposa de un amigo que me decía, no, es médica, estaba en el hospital, tenía un caso que no podían resolverlo, se lo tiraron a la inteligencia artificial y le dio una nueva propuesta que ninguno de los médicos había visto. Qué vidrioso esto también, ¿no? Porque muchas veces pasa esto, y no lo quiero llevar a lo que son los buscadores, pero muchas veces necesitamos la respuesta rápida en esto de la inmediatez, sin ir a la inteligencia artificial. Muchas veces buscamos. Y con la medicina pasa mucho. Con la medicina pasa mucho, que tengo un dolor de cabeza o tengo un dolor en tal, y qué debería tomar, y los riesgos, ¿no? Lo vidrioso también de eso, de utilizarlo como un asesor en áreas que... Entendamos cómo funciona. A ver. Nadie entiende bien cómo funciona. Vamos a pasar por ahí. Entonces vos me preguntaste si yo era apasionado, tengo miedo. Soy gran apasionado de esto, pero tengo mucho miedo también. Y mucho respeto a esto también, ¿sí? Pero porque entiendo también cómo funciona por atrás. Que ninguno de los propios ingenieros que hicieron esto entienden cómo funciona bien por atrás. ¿Y eso no es perder un poco el control? Y sí, pero también pasa con las personas, ¿no? Al final del camino. Porque cuando vos vas a tu hijo, a mi hija, lo que fuera, le enseño cómo tiene que aprender, le enseño lo que fuera. Yo espero que yo te enseñe ABC, vas a hacer ABC. No, sabemos que las personas hacemos. Claro, pasa que vos me decís ABC, hago lo que se. Claro, pasa que uno se traslada a las películas más futuristas y de ciencia ficción y dice, bueno, el día de mañana se nos dan vuelta. Bueno, pasó hace pocos días eso de que se salieron del entorno seguro para hackear. Bueno, ahí hay que entender qué tanto hay de marketing de eso. Sí. Porque hoy todavía no tienen una conciencia para que puedan decir, mira, quiero salirme de acá para ir para allá, para hackearlo. No funciona así. Sí, que fue una movida. Hay mucha movida de marketing en el sentido de que, mira, es tan inteligente esto que se sale de mis boundaries de control, digamos, y va a ir a atacar a alguien. Es medio más una movida de marketing que otra cosa. Seguramente alguien le dijo, intentá salirte de los límites de control e intentá hackear ahí. Claro, pero cuando jugamos con este tipo de indicaciones o de prompt y le estamos dando la información y le estamos dando el camino de cómo hacerlo y le estamos diciendo que es posible hacerlo, también no estamos allanando el camino para que el día de mañana se tomen determinados atajos o tengan la autonomía de hacer cosas que quizás hoy no lo harían sin una indicación. Hoy te diría que no, por cómo funciona la tecnología. No me sorprendería que en 5 años o 6 años estemos viendo una nueva tecnología totalmente distinta que sí realmente razone por sí sola. Hoy te diría que el gran peligro siguen siendo las personas. Cuando vos me preguntas esto, yo te diría, mira, le tengo más miedo a las personas que están atrás de estas empresas y que por suerte hasta el día de hoy... Que a la tecnología. Las grandes empresas que están atrás de esto tienen bastante conciencia de cómo se está usando, porque podrían no tenerla, que la propia tecnología en sí. O sea, le tengo más miedo a que alguien dueño de una empresa esta diga, bueno, quiero dominar el mundo ahora, llevándolo y que realmente capaz que lo puede hacer. Bueno, hay bastantes miedos en ese sentido también, y cuando se vuelca la política también en el uso de la tecnología. Ni que hablar. Lo que yo creo que sí es verdad que tenemos que, como gobierno, como país, como personas, tenemos que ayornarnos, tenemos que traerlo, porque los países que no lo hagan, es como, si lo vemos, es como la nueva guerra armamentista que está pasando en el mundo. Eso sí es una realidad, ¿eh? Sí. ¿Qué te gustaría que el Estado invirtiera, por ejemplo, para que traer eso y no quedarnos afuera de este mundo? A mí me gustaría primero que se fomente bastante el uso de la inteligencia artificial en todo tipo de sentido, tanto en las escuelas, universidades y entes públicos también, de cómo lo pueden usar y cómo pueden realmente entender de sacar más provecho sin necesidad de tener que seguir aumentando la masa de lo que fuera de esto. Pero más allá de eso, es entender qué cosas de eficiencia podemos estar obteniendo, ¿no? Hay problemas hoy en día que son suficientemente complejos en Uruguay, como cualquier otro país, que no tenés gente hoy en día que la esté tomando estos problemas y podrías poner a un agente de inteligencia artificial, que es básicamente como una persona simulada, vamos a llamarla así, que esté tomando esos problemas y te esté dando soluciones. Y hasta pueden ser
che, pensá y iterá sobre soluciones económicas para la sociedad, pensá y cuestionate qué tipo de políticas son las mejores y hacé los modelos necesarios y lo va a poder hacer, ¿sí? Entonces hay que realmente sacar y usarlo. Desde el día a día, en todo nuestro día, como ustedes como periodistas que pueden estar usándolo para recabar información o escribir reportes o lo que fuera, pero también lo pueden usar para un montón de cosas más. Bien. Vuelvo al concepto de darle un consejo a alguien que está empezando a utilizarlo. ¿Qué le dirías a alguien que tiene que resolver un problema? Bueno, cuando utilices esta herramienta, pedile de tal forma o sé claro en tal sentido. ¿Cuáles serían, no sé, una o dos recomendaciones que le darías a alguien? Si lo quiero usar para resolver un problema, lo primero que le diría es, imagínate que vos sos el jefe de esa persona, ¿sí? El jefe de una persona. ¿Qué le vas a pedir? ¿Le vas a tirar así como por las nubes la cosa? No. Le vas a decir, primero actúa como si fueras, no sé, un agente de contable, ¿sí? Entonces Bien. le decís, actúa en ese rol. Le pones el personaje. Le pones el digamos. personaje. Ahí. Vos le decís, tomate ese personaje. Una vez que estás en ese personaje, analiza tal problema en tal forma. Te voy a dar este Excel, que yo creo que este Excel tiene tal cosa, míralo, yo pienso, o sea, yo ya lo analicé, yo pienso sobre esto, analiza cómo esto va a impactar en la estructura financiera, cómo me puede impactar si hago algo en la estructura financiera, en la parte de recursos humanos, lo que fuera. Entonces, le das todo el problema con un contexto bastante amplio y después lo invitás a que te haga preguntas. Y si tenés dudas, haceme preguntas. Bien. O sea, el ida y vuelta. El ida y de vuelta. Perfecto. ¿Qué es lo Y que uno después- haría con una persona? Exactamente. Y después, ¿Sí? ¿cómo chequeás que lo que te dio no tiene errores o alucinaciones? Bueno, es el tiempo humano de que uno todavía lo tiene que dedicar a revisarlo, ¿no? Pero, por ejemplo, tráeme las fuentes de dónde sacaste esto, cómo llegaste a esta Sí, hay que respuesta. tener mucho cuidado porque, por suerte, hoy en día cada vez mejora eso. Pero hubo un momento que te decía, tráeme las fuentes y te inventaba fuentes. ¿Ah, sí? Te inventaba fuentes. Por darte fuentes, él siempre te va a intentar responder. Claro. Entonces, por darte fuentes, te inventaba fuentes que parecían reales. Y uno diga, bueno, mira, tengo esto, lo dijo tal persona. Cuando intentabas buscar eso, no existía. Mira, me pasó, te cuento anécdota A cortita. ver. Una vuelta realizando una entrevista, era un analista en Estados Unidos y acababa de tomar una decisión que era de peso político y yo necesitaba actualizar si este analista había dicho algo nuevo en ese periodo de tiempo y antes de entrevistarlo. Entonces le pregunto y la inteligencia artificial me dice, sí, declaró tal y cual cosa. Y cuando le digo, bueno, ¿dónde lo dijo? ¿En qué medio de comunicación? Dame el quote. ¿Te había Dame mentido? la cita. Me había inventado. Te había inventado. Y entonces me termina pidiendo disculpas que se había confundido con otro analista. Muy cual. peligroso. Por ejemplo. Pero muchas veces seguís el camino y considerás. Porque uno piensa que es todo lineal, que pasa como el resto de la informática, que uno le dice a la informática A y sale A, pues una cajita de función. Exacto. Esto no funciona así. Estos son matrices matemáticas que lo que te va a hacer traer aproximaciones. Patrones, justo. Claro, es que por atrás es lo que hace. Trae Claro. aproximaciones de lo que él entiende por una matemática pura, pues es una matriz matemática pura, es lo que él entiende que esa cajita es parecida a esta y te trae algo que es parecido para él. Pero y encima, cada vez que uno le habla a la inteligencia artificial, él no tiene la capacidad de ver todo el contexto al mismo tiempo, ¿sí? Bien. Entonces, eso lo que termina generándote es que las respuestas que te va dando tienen cierto bias de algo que él encontró como una aproximación del contexto poquito que él encontró. O sea, todavía no logramos que tenga el contexto como puede tener un humano o como puede tener y que pueda dar una respuesta precisa de verdad. Bien. Juan José, te hago una más a futuro. ¿Hacia dónde vamos con esto de la inteligencia artificial? Se habla mucho también de si se va a pinchar esta burbuja, si llegamos como a una meseta de conocimiento. ¿Qué pensás vos? Bueno, cuando hablamos de burbuja hablamos de la parte más de inversión. Económica, sí. ¿sí? Que es la realidad que hoy en día es la industria que más inversión se le han puesto en Sí. el mundo, en la historia. Estamos hablando de trillones de dólares y demás. Creo que todavía el camino para que esto se llegue a pinchar es bastante... le falta mucho. Hoy en día se estima que más o menos el 1% de la población lo usa la inteligencia artificial, o sea que es la nada misma. Y pensemos que para que llegue a estándares como el Internet, hoy en día el Internet lo usa el 50% de la población del mundo. Le llevó 30 años. Exacto. O sea, pensemos, esto está siendo más rápido, claramente, ¿no? Entonces, la burbuja todavía no sé si hay tal burbuja, porque una burbuja es cuando se pone tanta plata en algo que no existe. Entonces, no sé qué va a pasar. Lo que sí te puedo decir es que ni siquiera los mejores investigadores ni las mejores personas del mundo entienden qué va a pasar en el futuro. Se habla de dos versiones, o una versión muy utópica o una versión muy distópica. La versión muy utópica, que ya se está hablando, es que en 5 o 10 años no existan más enfermedades en el mundo, por ejemplo. Que logre solucionar problemas. Por aparte, está pasando en un momento muy particular en el mundo
que está conviviendo la inteligencia artificial generativa, porque la inteligencia artificial como si Sí, ya tiene más de sí, 50 años, Claro. la inteligencia generativa con lo que es quantum computing, que es computación cuántica. Sí. Y están convergiendo al mismo tiempo. Se habla que para el 2030 la inteligencia artificial generativa va a tener la capacidad de procesar sobre los modelos cuánticos. Ujú. Y ahí Es un montón. puede pasar de todo. Ahí, ¿eh? Ahí te citamos, Juan José, y charlamos de vuelta. Puede pasar de todo ahí. Créanme que sería... No sé qué puede pasar. Estaríamos rato charlando con vos, la verdad es que es súper interesante este tema. Los vamos a dejar, pero antes de irnos, sin mostrarles el libro precisamente de Juan José Berendt. Aquí lo tienen, Patrones. Ya lo pueden conseguir en las librerías, ¿no? Lo pueden conseguir en las librerías, en varias del país, en Amazon Kindle también. También. Y también es importante recalcar que, porque hablamos bastante profundo, nos metimos... El libro está pensado para cualquier persona lo puede leer. ¿Sí? Está buenísimo. Lo ha leído mi tía, que es médica, y dijo, pareció espectacular. Le encantó. Lo leyeron periodistas, le pareció espectacular. Como lo lee gente de tecnología también le gusta, pero que lo lea cualquier persona, pues está pensado para eso. Juan José, muchísimas gracias por acompañarnos. Bueno, muchas gracias por la invitación. Presentó Asociación Española. Prevení, preasociate. Asociación Española. 1920-1234. Preasociate.com.